Rafael Caro Quintero, bueno, el video, el momento en donde está ya en Estados Unidos, donde junto a otros capos llegaron a nuestro país vecino luego de que fueran entregados por parte del gobierno mexicano. Vaya sorpresa, el Mayo demostrando que la jubilación no significa perder el toque. ¿Qué harías si te encontraras frente a frente con tu peor enemigo en la prisión más impenetrable del mundo? Esta es la crónica de dos leyendas del narcotráfico que se vieron envueltas en un enfrentamiento mortal tras las rejas: Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada. Dos nombres que resuenan en el mundo del crimen organizado. Vivieron una realidad en la que sus caminos se cruzaron en un duelo a muerte dentro de los muros de una prisión de máxima seguridad. ¿Qué los llevó hasta allí? ¿Qué oscuros secretos desencadenaron su choque final? Hoy te revelamos la historia que conmocionó al inframundo y expuso la corrupción que se extiende incluso a las celdas más custodiadas del planeta. Comencemos. En las montañas de Sinaloa, donde el aire huele a tierra húmeda y el silencio esconde secretos mortales, dos nombres resonaron durante décadas como ecos de poder y terror: Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada. El primero, fundador del Cártel de Guadalajara, un visionario del narcotráfico que sentó las bases del crimen organizado moderno. El segundo, un estratega frío y calculador, líder del Cártel de Sinaloa, cuya astucia lo mantuvo en la cima mientras otros caían. Sus caminos se cruzaron una y otra vez, no como aliados, sino como rivales que tejieron una red de traiciones, venganzas y sangre que marcó el destino del narcotráfico en México. La historia de estos dos hombres es la historia de un país desgarrado por la violencia. Caro Quintero, nacido en Badiraguato, Sinaloa, en 1952, creció en un mundo donde la pobreza era el pan de cada día y el cultivo de amapola la única salida. Junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fundó el Cártel de Guadalajara, una organización que dominó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en los años 70 y 80. Pero su nombre quedó grabado en la historia por un crimen que lo convirtió en el enemigo público número uno de la DEA: el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en el año 1985. Ese acto desencadenó una cacería humana que terminó con su captura y encarcelamiento en México. Sin embargo, la justicia mexicana lo liberó en 2013 por su tecnicismo legal, lo que enfureció a las autoridades estadounidenses y lo convirtió en un fugitivo internacional. Mientras tanto, Ismael El Mayo Zambada, también sinaloense, construía su propio imperio, con una mente fría y un corazón de piedra. El Mayo se convirtió en el cerebro detrás del Cártel de Sinaloa, aliado primero con Joaquín El Chapo Guzmán, y luego como su sucesor en la sombra. A diferencia de Caro Quintero, cuyo temperamento lo llevó a cometer errores fatales, el Mayo operaba desde las sombras, evitando la atención de los medios y las autoridades. Su habilidad para corromper sistemas y mantener lealtades lo convirtió en uno de los narcotraficantes más escurridizos y poderosos de la historia. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía un plan para ambos. En 2023, tras una intensa operación internacional, Rafael Caro Quintero fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos. Las imágenes de su ingreso a la prisión de Brooklyn, Nueva York, vestido con un uniforme naranja y esposado, dieron la vuelta al mundo. Era el fin de una era, pensaron muchos. Pero lo que nadie imaginó es que en esa misma prisión, Ismael El Mayo Zambada ya esperaba, extraditado meses antes. El Mayo había sido enviado al mismo centro de detención, un lugar donde las paredes grises y las celdas de máxima seguridad no podían contener el odio que ambos hombres se profesaban. La prisión de Brooklyn no era un lugar cualquiera, era un microcosmos del inframundo, donde los capos más peligrosos del mundo compartían celdas y pasillos. Allí, las reglas del exterior no aplicaban. La corrupción se filtraba entre los guardias, las drogas circulaban como moneda de cambio, y las alianzas se formaban y rompían en cuestión de horas. Para Caro Quintero, llegar a ese lugar fue como entrar en la boca del lobo. Sabía que el Mayo estaba allí, y sabía que su historia de rivalidad no terminaría con simples miradas de odio. Los primeros días fueron tensos. Caro Quintero
A pesar de sus 70 años, mantenía la altivez de un hombre que alguna vez lo tuvo todo. Su presencia en el centro metropolitano de detención de Brooklyn era como la de un viejo león, que aunque enjaulado, no había perdido su ferocidad. Caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, desafiando a quienes lo miraban con desprecio o curiosidad. Su mirada cargada de una mezcla de orgullo y desafío parecía decir: «Soy Rafael Caro Quintero, y ni estas rejas pueden humillarme». Los reclusos más jóvenes lo observaban con una mezcla de admiración y temor, mientras que los veteranos murmuraban entre sí, recordando las historias que habían escuchado sobre el fundador del Cártel de Guadalajara. Pero ante todos esos ojos que lo seguían, había un par que lo observaba con especial intensidad: los de Ismael El Mayo Zambada. El Mayo, por su parte, no era un hombre que buscara llamar la atención. Desde su llegada a la prisión había mantenido un perfil bajo, moviéndose como una sombra entre los pasillos y las celdas. Pero su silencio no era sinónimo de pasividad. Todo lo contrario. El Mayo observaba cada movimiento de Caro Quintero con la precisión de un depredador estudiando a su presa. Sabía que Caro Quintero era un hombre peligroso, incluso entre rejas. Su carisma y su reputación podían ganarle aliados en un lugar donde las lealtades cambiaban tan rápido como el viento. Pero el Mayo también sabía que la prisión era su territorio. Con años de experiencia en el arte de la manipulación, había tejido una red de contactos dentro de la cárcel que le daba una ventaja crucial. Entre esos contactos se encontraban guardias corruptos, hombres que habían sido comprados con dinero o amenazas, y que ahora servían como sus ojos y oídos dentro de la prisión. A través de ellos, el Mayo obtenía información valiosa: quién hablaba con quién, qué celdas estaba bajo vigilancia reducida, qué reclusos podrían ser útiles. Pero no solo eran los guardias, también contaba con la lealtad de varios reclusos, hombres que habían jurado servirle a cambio de protección o favores. Y luego estaban los abogados, quienes bajo el pretexto de visitas legales actuaban como mensajeros entre el Mayo y el exterior. Era una red compleja y bien organizada, un reflejo de la mente meticulosa que había mantenido El Mayo en la cima del narcotráfico durante décadas. ¿Creen que la red de El Mayo se extiende más allá de la prisión? ¿Tiene contactos en el exterior que lo ayudan a mantener su poder? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Mientras tanto, Caro Quintero comenzaba a darse cuenta de que no estaba solo en ese juego. Aunque intentaba mantener una actitud desafiante, no podía ignorar las miradas furtivas, los murmullos que cesaban cuando él se acercaba, las puertas que se cerraban justo cuando él pasaba. Sabía que el Mayo estaba detrás de todo eso. Lo sentía en el aire, en la tensión que crecía cada día. Pero Caro Quintero no era un hombre que se doblegara fácilmente. Si el Mayo quería jugar sucio, él estaba dispuesto a responder de la misma manera. La tensión entre ambos llegó a su punto máximo durante una tarde en el patio de la prisión. Caro Quintero, cansado de los juegos de sombras, se acercó directamente al Mayo. «¿Qué tal, Mayo? Parece que ni aquí te libras de mí», dijo con una sonrisa burlona. El Mayo, siempre sereno, lo miró con desdén. «Aquí no eres nadie, Caro. Aquí solo eres un viejo acabado». Las palabras encendieron la mecha. Caro Quintero dio un paso al frente. Pero antes de que pudiera hacer algo, los guardias intervinieron, separando a ambos hombres. Pero el mensaje estaba claro: la guerra entre ellos no había terminado. Fue entonces cuando el Mayo puso en marcha su plan. A través de unos guardias corruptos, consiguió un arma, una pequeña navaja afilada como una hoja de afeitar. Era un objeto prohibido en una prisión de máxima seguridad. Un lugar donde cada centímetro estaba vigilado por cámaras, sensores y guardias armados hasta los dientes. Pero en este infierno de concreto y alambre de púas, el dinero y el poder lo compraban todo. El guardia, un hombre de mediana edad con una familia que mantener y deudas que lo ahogaban, no pudo resistirse a la tentación. Por unos cuantos miles de dólares pasó la navaja El Mayo durante una de las revisiones rutinarias. El arma era pequeña, casi insignificante, pero en manos de un hombre como el Mayo se convertiría en un instrumento de muerte. El Mayo no era un hombre que actuara por impulso. Cada movimiento, cada decisión, era el resultado de un cálculo frío y meticuloso.
Sabía que no podía permitir que Caro Quintero siguiera vivo. No solo por el odio que le profesaba, ese rencor que había crecido durante décadas de rivalidad y traiciones, sino porque la presencia de Caro Quintero en la prisión era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. En el mundo del narcotráfico la reputación lo era todo, y un hombre como Caro Quintero, con su carisma e historia, podía convertirse en una figura poderosa incluso entre rejas. El Mayo no podía permitir que eso sucediera. Sabía que sí, quería mantener su posición. Si quería enviar un mensaje claro a sus enemigos dentro y fuera de la prisión, tenía que actuar. Y en ese mundo, la acción más contundente era la eliminación definitiva de su rival. Así, con cada detalle cuidadosamente planeado, el Mayo se preparó para el movimiento final. La prisión, que ya era un infierno, se convirtió en el escenario de una venganza que llevaba décadas gestándose. El Mayo estudió los horarios de Caro Quintero, sus rutinas, sus movimientos. Sabía la hora que Caro Quintero se retiraba a su celda a dormir. A esa hora la vigilancia era más relajada. Entonces, el Mayo eligió ese momento y ese lugar con precisión quirúrgica. No podía permitirse errores. La noche anterior al ataque, el Mayo se reunió con sus aliados dentro de la prisión. Eran hombres leales, reclusos que le debían favores o que simplemente temían su poder. Les dio instrucciones claras: distraer a los guardias, asegurarse de que no hubiera testigos, mantener la calma. No podía haber fallos. Mientras tanto, Caro Quintero, ajeno a lo que se avecinaba, continuaba con su rutina. Caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, desafiando a un destino que ya estaba escrito. En su celda, escribía cartas a su familia, soñando con un futuro que nunca llegaría. No sabía que a pocos metros de él, un hombre planeaba su muerte con la frialdad de un estratega militar. Esa noche del 15 de agosto todo estaba listo. El aire en la prisión de Brooklyn era pesado, cargado con la tensión de lo que estaba por suceder. Caro Quintero estaba en su celda, sentado en el borde de su cama estrecha, con un lápiz en la mano y una hoja de papel sobre sus rodillas. Escribía una carta a su familia, palabras llenas de nostalgia y esperanza, aunque sabía que las posibilidades de volver a verlos eran escasas. En esa celda fría y gris, rodeado de paredes que parecían cerrarse cada vez más, la escritura era su único escape. No sabía que esa sería la última carta que escribiría, la última vez que sus pensamientos se convertirían en palabras. No sabía que en ese mismo instante, su destino estaba a punto de cumplirse. Mientras tanto, en otra parte de la prisión, el Mayo se preparaba. Vestido con su uniforme naranja, parecía tan calmado como siempre. Pero detrás de esa fachada de serenidad, su mente trabajaba a toda velocidad. Había planeado cada detalle con la precisión de un general antes de la batalla. Sabía que no podía fallar. A su lado, dos reclusos leales lo acompañaban. Hombres que le debían favores y que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por él. Juntos, avanzaron por los pasillos semioscuros, evitando las cámaras de seguridad y los guardias que patrullaban la zona. La celda de Caro Quintero estaba en el bloque C, un área de máxima seguridad, pero gracias a la complicidad de un guardia corrupto, la puerta estaba semiabierta, un descuido calculado que facilitaría el acceso. El Mayo se detuvo frente a la celda. Por un momento todo pareció congelarse. El sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos, y el peso de lo que estaba a punto de hacer lo invadió. Pero no había vuelta atrás. Con un gesto casi imperceptible indicó a sus aliados que se quedaran atrás, vigilando el pasillo. Él entraría solo. Con un movimiento sigiloso empujó la puerta y entró en la celda, cerrándola detrás de él con un suave clic. El sonido fue suficiente para que Caro Quintero levantara la vista. Sus ojos, llenos de sorpresas, se encontraron con los de El Mayo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Qué haces aquí, Mayo?», preguntó Caro Quintero con una mezcla de incredulidad y desprecio en su voz. Pero antes de que pudiera decir algo más, El Mayo actuó. La navaja, que había estado escondida en el dobladillo de su uniforme, brilló en la oscuridad de la celda. Era un destello fugaz, pero suficiente para que Caro Quintero entendiera lo que estaba a punto de suceder. Intentó levantarse, pero ya era demasiado tarde.
El Mayo se abalanzó sobre él con la agilidad de un felino, y en un movimiento rápido y preciso, clavó la navaja en el cuello de su rival. La hoja afilada penetró la piel y los músculos con facilidad. La sangre brotó como un manantial, tiñendo el uniforme naranja de rojo. Caro Quintero intentó gritar, pero solo salió un sonido ahogado. Sus manos se agarraron al brazo de El Mayo, tratando de detenerlo, pero la fuerza lo abandonaba rápidamente. Sus ojos, llenos de dolor y rabia, se encontraron con los de su asesino por última vez. En ese momento, El Mayo sintió una mezcla de triunfo y vacío. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sentía la satisfacción que había imaginado. Sin embargo, no podía detenerse. Con un último movimiento, retiró la navaja y dejó que el cuerpo de Caro Quintero cayera sobre la cama. La vida se escapaba de él rápidamente, y en cuestión de segundos todo había terminado. El Mayo se quedó quieto por un momento, observando el cuerpo sin vida de su rival. La sangre se extendía por la cama y el suelo, formando un charco oscuro que reflejaba la luz tenue de la celda. Finalmente respiró hondo y se limpió la navaja en el uniforme de Caro Quintero antes de guardarla. No podía permitirse dejar rastros. Con la misma calma con la que había entrado, salió de la celda y cerró la puerta detrás de él. Sus aliados lo esperaban en el pasillo y con un gesto les indicó que era hora de irse. La noticia del asesinato no tardó en extenderse. A la mañana siguiente, cuando los guardias descubrieron el cuerpo de Caro Quintero, la prisión entera se estremeció. Los rumores corrían de celda en celda, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían quién había sido el responsable. El Mayo, sentado en su celda, escuchaba los murmullos con una sonrisa fría en los labios. Había ganado. Pero en el mundo del narcotráfico las victorias son efímeras. La muerte de un enemigo solo abre la puerta a nuevos rivales. Mientras tanto, en las montañas de Sinaloa el viento seguía soplando, llevando consigo los ecos de una historia que nunca terminaría. Por otro lado, fuera de las rejas, el mundo del narcotráfico se estremecía. La muerte de Caro Quintero no era solo el fin de una leyenda, era el inicio de una nueva era de incertidumbre. Los cárteles, siempre en busca de poder, comenzaron a moverse como piezas en un tablero de ajedrez. ¿Quién tomaría el lugar de Caro Quintero? ¿Qué harían sus seguidores al enterarse de su muerte? Y sobre todo, ¿qué planes tenía El Mayo ahora que su rival estaba fuera del juego? ¿Qué creen ustedes? Déjame tus comentarios. El asesinato de Rafael Caro Quintero en la prisión de Brooklyn fue un terremoto que sacudió los cimientos del inframundo. La noticia de su muerte a manos de Ismael El Mayo Zambada se extendió como un reguero de pólvora, desencadenando una serie de eventos que resonarían en los cárteles, los medios de comunicación y las instituciones encargadas de mantener el orden. En un mundo donde la violencia es moneda corriente, la muerte de un hombre como Caro Quintero no podía pasar desapercibida. Era el inicio de una nueva era de incertidumbre, donde las alianzas se rompían, las venganzas se planificaban y la corrupción salía a la luz. En las calles de Sinaloa, Guerrero y otros estados de México, la noticia del asesinato de Caro Quintero cayó como una bomba. Los cárteles, siempre alerta a los movimientos de sus rivales, comenzaron a reaccionar de inmediato. Para algunos, la muerte de Caro Quintero era una oportunidad. El cártel de Sinaloa, liderado ahora por El Mayo desde las sombras, consolidaba su posición como el grupo más poderoso del narcotráfico. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo orden. Los remanentes del cártel de Guadalajara, leales a Caro Quintero, juraron venganza. El Mayo pagará por esto. Se escuchaba en los pasillos de las cárceles y en los barrios controlados por los narcos. La muerte de un capo no era solo un acto de violencia, era un mensaje. Y ese mensaje había sido recibido. En los días siguientes al asesinato, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que El Mayo había actuado por órdenes de alguien más, tal vez de un cártel rival, o incluso de las propias autoridades. Otros aseguraban que Caro Quintero había estado planeando un golpe contra El Mayo desde dentro de la prisión, y que éste había actuado en defensa propia. Lo cierto es que en el mundo del narcotráfico,
La verdad es un lujo que pocos podían permitirse. Lo que importaba era la percepción. Y la percepción era que el Mayo había dado un golpe maestro. Pero en ese juego de sombras, cada movimiento tenía consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias crees que tendrá el golpe maestro de El Mayo? Déjame tu opinión. Las tensiones entre los cárteles comenzaron a escalar. En Tijuana, un grupo de sicarios leales a Caro Quintero atacó una casa segura del cártel de Sinaloa, dejando varios muertos. En respuesta, los hombres de El Mayo lanzaron una serie de ataques contra puntos clave. La violencia, que ya era endémica en muchas partes de México, se intensificó. Los cárteles menores, viendo la oportunidad de ganar terreno, comenzaron a moverse como hienas alrededor de un cadáver. El inframundo estaba en llamas, y nadie sabía cuándo ni cómo se apagaría. Mientras el inframundo se estremecía, el mundo exterior también reaccionaba. La primera imagen de Caro Quintero en prisión, tomada el día de su ingreso a la cárcel de Brooklyn, se había viralizado en redes sociales. En la foto, aparecía de pie frente a una manta blanca, con el uniforme naranja de los presos de alta peligrosidad y una expresión que mezclaba orgullo y resignación. Esa imagen, que había circulado como un símbolo de la caída de un titán, ahora adquiría un nuevo significado. Caro Quintero estaba muerto, y su muerte era noticia en todo el mundo. Las redes sociales explotaron en teorías, memes y comentarios. Algunos usuarios celebraban la muerte de un narcotraficante, mientras que otros lamentaban el fin de una era. El narco de narcos ha caído, decían algunos. El Mayo es el nuevo rey, escribían otros. Pero más allá de las opiniones, lo que quedaba claro era que la muerte de Caro Quintero había capturado la atención del público. Los medios de comunicación no tardaron en sumarse al frenesí. Noticieros, periódicos y programas de análisis dedicaron horas a discutir las implicaciones del asesinato. ¿Qué significaba esto para la guerra contra el narcotráfico? ¿Era el fin de una era o el inicio de algo peor? ¿Y ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. En México, la noticia ocupó los titulares durante semanas. Para muchos, Caro Quintero era un símbolo de la impunidad que había permitido a los cárteles florecer. Su muerte, aunque violenta, era vista por algunos como un acto de justicia, pero para otros era un recordatorio de que el narcotráfico seguía siendo una fuerza imparable, capaz de operar incluso desde dentro de las prisiones más seguras del mundo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se discutía no solo el crimen, sino también las fallas del sistema que lo había permitido. Mientras el mundo debatía, las autoridades comenzaron a actuar. El asesinato de Caro Quintero no podía quedar impune, no solo por la magnitud del crimen, sino porque había expuesto una red de corrupción que llegaba hasta las entrañas del sistema penitenciario. ¿Cómo había llegado un arma a manos de El Mayo en una prisión de máxima seguridad? Esa era la pregunta que todos se hacían, y la respuesta no era sencilla. La información reveló que varios guardias de la prisión habían sido sobornados. Uno de ellos confesó haber pasado la navaja al Mayo a cambio de dinero, pero él no era el único. Otros guardias, así como funcionarios de menor rango, también estaban implicados. La corrupción no era un fenómeno aislado, era sistémica, y aunque algunos fueron arrestados, muchos más quedaron en la sombra, protegidos por un sistema que parecía diseñado para mantenerlos a salvo. La investigación también puso en evidencia las fallas de la seguridad de la prisión. A pesar de ser un centro de máxima seguridad, las cámaras no habían captado el momento del asesinato. Los registros de acceso de la celda de Caro Quintero habían sido alterados. Y lo más preocupante, había indicios de que el crimen había sido planeado con la complicidad de personas dentro y fuera de la prisión. Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva, pero muchos dudaban de que se llegara a la verdad. En un sistema donde el dinero y el poder lo compraba todo, la justicia era un bien escaso. La muerte de Caro Quintero marcó el fin de una era, pero también el inicio de otra. En el inframundo, las tensiones entre los cárteles seguían creciendo, y la violencia no daba señales de disminuir. En los medios, la noticia seguía generando debates y controversias. Y en las instituciones, la corrupción seguía siendo un cáncer que corría todo a su paso. Pero más allá de las consecuencias inmediatas, la muerte de Caro Quintero dejó una pregunta en el aire.
¿Qué sigue? En un mundo donde los capos caían y surgían nuevos líderes, la historia parecía repetirse una y otra vez. El Mayo, sentado en su celda, sabía que su victoria era solo temporal. Caro Quintero murió como un ícono, una figura cuya vida estuvo marcada por el poder, la violencia y la ambición desmedida. Fundador del Cártel de Guadalajara, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva no solo por sus crímenes, sino por su capacidad para transformar el crimen organizado en su imperio. Su legado, sin embargo, no murió con él. Las estructuras que ayudó a construir, las rutas que estableció y las lealtades que forjó siguen vivas, alimentando los cárteles que hoy dominan el tráfico de drogas. Caro Quintero era un símbolo de una era en la que los narcos operaban con impunidad, y su muerte dejó un vacío que muchos querían llenar. Ismael El Mayo Zambada, el hombre detrás del asesinato, consolidó su poder con este acto. Desde su celda en Brooklyn, El Mayo demostró que ni siquiera las rejas podían limitar su influencia, ni mucho menos su capacidad para orquestar un crimen en una prisión de máxima seguridad. Esto lo marcó como un hombre capaz de cualquier cosa, un estratega frío y despiadado que no dudaba en eliminar a sus rivales sin importar las consecuencias. Pero este acto también lo convirtió en un objetivo. En el mundo del narcotráfico, la venganza es una ley no escrita, y muchos dentro y fuera de la prisión comenzaban a verlo como una amenaza que debía ser neutralizada. El Mayo sabía que en cualquier momento podía ser el siguiente en caer. La pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra que nadie podía ignorar. Era si este crimen marcaría el inicio de una nueva guerra entre cárteles, o si sería el fin de una era. Por un lado, la muerte de Caro Quintero podía ser el catalizador de una ola de violencia sin precedentes, con los remanentes del cártel de Guadalajara buscando venganza, y otros cárteles aprovechando la oportunidad para expandir su territorio. Por otro lado, podría ser el punto de inflexión que llevara a una reorganización del crimen organizado, con nuevos líderes emergiendo y viejas rivalidades siendo enterradas. Lo cierto es que en el mundo del narcotráfico la única constante es el cambio, y mientras tanto en las montañas de Sinaloa el viento seguía soplando, llevando consigo los ecos de una historia que nunca terminaría. La muerte de Caro Quintero en manos de El Mayo Zambada nos sumerge en un mundo donde el poder y la violencia se entrelazan en una danza mortal. Este suceso nos invita a reflexionar sobre las dinámicas ocultas y las consecuencias de la traición en el mundo del narcotráfico. Te invitamos a compartir este vídeo, deja tus comentarios y opiniones sobre este tema, y suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las últimas noticias y análisis. Activa la campanita para no perderte ningún detalle. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.